La exesposa me dijo que nuestro hijo no era mío después de 12 años y me llevó a los tribunales para obtener la custodia total. Resultó que falsificó la prueba de paternidad para conseguir dinero para el negocio de su nuevo hombre. Esto es un poco una emergencia, así que iré directo al grano. Yo, hombre de 40 años, había estado casado con mi futura exesposa, Megan, mujer de 38 años, durante casi 12 años. Tenemos un hijo de 14 años juntos, Johnny, o al menos creí durante todos estos años que era mi hijo. Megan y yo nos conocimos en el trabajo y solo habíamos estado saliendo un año cuando se enteró de que estaba embarazada. Yo era algo escéptico respecto a tener un bebé tan temprano en nuestra relación, pero ella quería continuar con el embarazo, así que decidí apoyarla y nos mudamos juntos después de enterarnos del embarazo. Cuando nació Johnny, ni siquiera se me ocurrió hacer una prueba de paternidad porque Megan y yo estábamos enamorados y para entonces estaba más que seguro de que Johnny era mi hijo. Me sentía muy conectado con él e incluso se parecía a mí porque ambos teníamos el pelo y los ojos oscuros, así que literalmente no tenía motivo para sospechar nada. Sin embargo, hace un par de meses descubrí que en realidad no es mi hijo biológico y que Megan me había estado tomando por tonto todo este tiempo. Hace unos 3 meses, ella me confesó que llevaba varios meses teniendo una aventura con su novio de la secundaria, Nathan, hombre de 38 años, e incluso al principio de nuestra relación había tenido un desliz con él mientras estábamos juntos y nunca me lo había contado, porque después quedó embarazada. Una de las principales razones por las que ella y Nathan tuvieron que separarse después de la secundaria fue porque él no se tomaba la vida en serio y había decidido no ir a la universidad. En aquel entonces, él aún vivía con sus padres y cambiaba de trabajo cada par de meses. Ella pensó que necesitaba estabilidad en su vida y por eso eligió estar conmigo, porque yo estaba muy enfocado en mi carrera y dijo que, si decidía quedarse conmigo, estaría apostando al caballo ganador. Pero ahora se dio cuenta de que el dinero no lo era todo y estaba enamorada de Nathan, así que quería construir una vida con él. Además, él había tenido tiempo suficiente para cambiar y ahora era dueño de un negocio, de modo que ya no tenía que preocuparse por el dinero. Cuando me confesó todo, me dijo que se había hecho una prueba de paternidad y sabía que Johnny no era mi hijo desde el principio, pero decidió mantener la boca cerrada porque yo parecía muy feliz de ser padre y no quería arruinar nuestra relación hablando de su pasado. También hizo que Nathan prometiera no volver a hablar jamás de esa aventura porque no quería poner en riesgo nuestra relación, y por su felicidad él se mantuvo alejado. Sin embargo, se reencontraron en una reunión de la secundaria casi 6 meses antes de que finalmente me dijera la verdad y reavivaron su relación de nuevo porque él estaba bien establecido, seguía enamorado de ella y ella se dio cuenta de que todavía lo amaba, así que tenía que irse. Fue un momento horrible para mí, porque había estado con esta mujer tanto tiempo, había construido una vida con ella, y aún así, me estaban engañando como si no significara nada para ella. Después de contarme la verdad, se fue de la casa con todas sus cosas, pero Johnny siguió viviendo conmigo porque no quería irse con ella. Ni siquiera me consultó antes de decirle la verdad y él ya sabía todo antes de que yo llegara del trabajo. Así que terminamos consolándonos mutuamente mientras llorábamos porque nuestras vidas se habían puesto patas arriba. Sabía que, pasara lo que pasara con el divorcio, me aseguraría de que tuviéramos la custodia compartida de Johnny porque, independientemente de su parentesco biológico, él era mi hijo de cabo a rabo, yo lo había criado y nadie podía quitarme eso, ni Nathan ni siquiera Megan. Hablé con mi abogado y presenté la demanda de divorcio a las pocas horas de enterarme de la verdad, y los términos de mi petición de divorcio eran bastante simples y justos. Yo me quedaría con todo lo que teníamos y ella mejor que no esperara una pensión compensatoria, porque había sido ama de casa durante los últimos 14 años. Renunció a su trabajo cuando nació Johnny, y, pese a todo mi apoyo, me había engañado. Ya me había estado usando por dinero todos los años que llevábamos juntos, y no iba a permitir que eso siguiera ocurriendo. Por supuesto, ella no estuvo de acuerdo, impugnó los términos del divorcio y exigió pensión y una gran suma de liquidación. Yo estaba dispuesto a pelear por eso. No me importaba. Pero empeoró todo al solicitar la custodia total hace 3 semanas porque, al parecer, ella y Nathan planeaban mudarse a otra ciudad para abrir allí una sucursal del negocio de él y querían llevarse a Johnny. A mí me darían derechos de visita, pero exigía la custodia total ya que, según ella, las cosas por fin se estaban acomodando y podía formar una familia feliz con Nathan, simplemente porque le resultaba conveniente ahora. No había manera de que permitiera eso, y como no pudimos resolverlo en mediación, el asunto terminó en el tribunal de familia. Yo estaba bastante seguro de que esto sería pan comido para mí, pero ella y Nathan empezaron a mentir descaradamente sobre qué clase de persona era yo, y tuve que esforzarme mucho para demostrar lo contrario, lo que está complicando todo. Aunque el propio Johnny ha dicho que quiere quedarse aquí conmigo porque ha crecido aquí, ellos están haciendo todo lo posible para que parezca que Johnny está desorientado y yo lo manipulo, y creen que soy demasiado adicto al trabajo como para poder cuidarlo solo y que estaría mejor viviendo con su madre. También está el hecho de que no soy su padre biológico,
por lo que todo se está resolviendo el doble de lento. Desde que comenzaron los trámites de divorcio y Megan se mudó, llegamos a un acuerdo informal sobre cómo dividiríamos el tiempo con Johnny. Hasta ahora teníamos un arreglo en el que pasaba los primeros 4 días de la semana con Nathan y Megan y volvía conmigo para el fin de semana. Pensé que ese sería el acuerdo que mantendríamos incluso después del divorcio, pero complicaron todo mucho más de lo necesario al decidir mudarse a otra ciudad y solicitar de repente la custodia total. Así que llevamos un par de semanas enfrascados en una batalla por la custodia. Pero cuando estábamos en el tribunal de familia el otro día, Johnny dijo algo que puso a todos frenéticos. Era la primera vez que participaba activamente en el proceso, y en cierto momento, declaró que hasta entonces quería quedarse aquí conmigo y que seguiría firme en ello, no solo porque su vida estaba arraigada aquí, sino también porque la noche anterior había escuchado a Megan y a Nathan hablando por teléfono con su abogado. Los oyó discutir cómo iban a pintarme como el villano y preparar un montón de mentiras, mucho peores que las que ya habían inventado. Antes de eso solo decían que yo era un adicto al trabajo, que traía la oficina a casa y que, la mayoría del tiempo, me encerraba en mi cuarto ocupado en videoconferencias incluso los fines de semana. También afirmaban que casi nunca me preocupaba por el desempeño escolar de Johnny, que jamás había asistido a una reunión de padres y maestros y que delegaba todo eso en mi esposa porque me parecía aburrido y no me interesaba su vida. Esas cosas eran fáciles de refutar, pero, según Johnny, planeaban subir de nivel y hacer parecer que yo lo maltrataba, diciendo que lo golpeaba y le gritaba por el más mínimo error. Johnny había oído que él mismo tendría miedo de hablar de eso a la corte frente a mí y que, quizá, así lograrían obtener su custodia temporal, y con el tiempo, convencerlo de que yo era un peligro, facilitándoles el trabajo. Por eso quiso adelantarse y aclarar que jamás lo he maltratado y que, si alguien le está maltratando, son Megan y Nathan al arrastrarlo a esta batalla sucia usándolo como peón para presionarme en el divorcio, lo cual dejaría a Megan sin nada. Aunque mi petición fuera justa, ella jamás ha ganado nada por sí misma, y aún así, se atrevió a engañarme siendo totalmente dependiente de mí. Piensa que merece la pensión y la liquidación que exige y planea usar la custodia de Johnny como moneda de cambio para que yo acepte. Johnny escuchó que, una vez tuvieran el dinero, lo invertiría en el negocio de Nathan para llevarlo a nuevas alturas. Estaban prácticamente delirando de alegría mientras hablaban, así que el volumen era lo último en lo que pensaban. Olvidaron que Johnny estaba con ellos esa noche y aún no había vuelto conmigo, así que hablaban muy fuerte y él se quedó escuchando tras la puerta. Tras la revelación de Johnny, nadie supo qué hacer y la sesión se suspendió porque los abogados se exaltaron demasiado y tuvimos que marcharnos antes. Yo estaba bastante satisfecho. Cuando Johnny habló, volteé a ver a Megan y tenía la cabeza entre las manos, apretándose el cabello con tal fuerza que creí que se lo arrancaría, señal de que todo era cierto y estaba acabada. Johnny decidió venir conmigo en lugar de volver con Megan, pero ella estaba furiosa. Nos detuvo justo cuando íbamos a subir al coche, le agarró el brazo y empezó a sacudirlo, exigiendo una explicación de por qué había hecho eso la corte y arruinado sus posibilidades de vivir con ella y Nathan. Verla agitarlo me hizo perder los estribos. Me interpuse entre ambos y la empujé para que no pudiera tocarlo. Por suerte, mi abogado grabó todo y lo usaremos en la próxima audiencia. Le dije que se alejara y que era su culpa por ser una persona despreciable. Me alegraba de que Johnny se hubiera plantado, porque él no es un monstruo codicioso y sin carácter como ella. Ya estaba furioso por cómo trataba a Johnny, sobre todo después de lo visto en la corte. No pensaba dejar que esto continuara, pero Nathan acudió en su ayuda y empezó a gritarnos, diciendo que ella había hecho mucho por nuestra familia y que ahora ni siquiera podíamos permitirle ser feliz con él. No quise hablar con ese tipo, puse los ojos en blanco y volví al auto, pero Megan seguía aferrada al brazo de Johnny y afirmó que no le permitiría irse conmigo porque yo le estaba lavando el cerebro contra su propia madre. Añadió que, hasta ahora, solo pedía la custodia total para llevárselo cuando se mudaran, pero que ahora se aseguraría de que ni siquiera tuviera derechos de visita. Palabras valientes para alguien recién expuesto como mentirosa que planeaba engañar al tribunal para quedarse con un dinero que no le corresponde. Le ordené soltar a Johnny o llamaría a la policía. Ella respondió que era su madre y tenía derecho a decidir a dónde iría. Johnny trataba de soltarse, pero ella lo sujetaba con fuerza. La tensión aumentó. Johnny es corpulento aunque tenga 14 años. Megan, en cambio, es menuda y no muy fuerte. Él hizo lo único que pudo. La empujó con fuerza para zafarse, subió al coche y cerró la puerta. Megan empezó a gritar que yo lo estaba animando a atacarla y que no lo toleraría. Me pareció injusto. Él no la atacó, solo intentó liberarse, quizá la empujó un poco y habría caído si Nathan no la hubiera sujetado. Sin embargo, ambos se plantaron delante del auto y dijeron que demostrarían que yo fomentaba la violencia y no era apto para ser padre. No se apartaron hasta que toqué el claxon tanto que se quedó sin sonido. Han pasado un par de días y aún me pregunto si hice bien en no reprender a Johnny por empujar a su madre. Él parece tranquilo, pero estoy en un dilema.
Ese día sí le empujó con fuerza y es muy fuerte. No quiero que repita ese comportamiento con nadie. No obstante, dadas las circunstancias, siento que estaba justificado. Estoy confundido. ¿Tenía Megan razón? Johnny ha tenido problemas de violencia antes, así que, ¿soy un imbécil por no regañar a mi hijo por apartar a su madre? Actualización 1. Algunos preguntaron por qué dije que Johnny ha tenido problemas de violencia. Hace unos meses lo acosaban en la escuela y no nos lo contó hasta que un día recibimos una llamada del director. Johnny se peleó y salió herido, pero el chico al que golpeó terminó peor. Ese chico llevaba semanas intimidándolo. Johnny lo ignoró al principio, pero empezó a insultar a nuestra familia y Johnny se hartó. Le pidió que parara un par de veces. Cuando no lo hizo e incluso intentó vandalizar su casillero con insultos, Johnny explotó y lo golpeó. Hubo una pelea en el pasillo. Le dije a Johnny que la violencia nunca es la solución, pero, en el fondo, me sentí orgulloso de que se defendiera. Johnny jamás ha sido violento salvo cuando la situación lo amerita, y creo que eso es bueno. En el caso con su madre, solo trataba de soltarse. No quería herir a nadie. Megan malinterpretó la situación y pretende usarlo en nuestra contra, pero no voy a dudar de mí mismo. Ha pasado una semana, y mañana tenemos que vernos otra vez. Primero, con los abogados para negociar el acuerdo de divorcio y luego en la corte por la custodia. Tras lo revelado en la audiencia anterior, dudo que tengan oportunidad. Mi abogado y yo reunimos todas las pruebas posibles de que soy un buen padre y confiamos en ganar. Más importante aún, la palabra de Johnny contará y él ha dejado claro que no quiere vivir con su madre, no solo porque no desea mudarse, sino porque ella y Nathan son personas terribles y nunca lo criarían bien. No necesitamos más gente como ellos. Hablé con Johnny hace unas horas. Está nervioso porque será la primera vez que ve a su madre desde que le empujó. Sabe que está muy molesta. Me confesó que intenta no preocuparse por lo que ella piense, pero al final es su madre biológica y hemos pasado tantos años juntos que cuesta asumir la verdad. Teme que, por un golpe de suerte, lo entreguen a Megan y Nathan, pero le aseguré que no sucederá. Iré a cualquier corte para evitarlo. Es mi hijo. Si yo digo que lo es, lo es. Eso lo tranquiliza un poco, pero noto que la situación lo desgasta. No sé cómo afrontaremos todo si consigo la custodia. Su madre se irá con Nathan y dudo que quiera verlo. Es de ese tipo de personas. No quiero que Johnny pierda la relación con su madre ni que me guarde rencor. En fin, nos vamos. Tal vez mañana no sea el día final, pero ojalá por nuestro bien lo sea. Actualización 2. Acaba de pasar algo muy raro. Son casi las 4 de la mañana. Estaba dormido, y hace una hora, alguien tocó el timbre. Al abrir, no había nadie, solo un sobremarrón en la puerta. Revisé las cámaras de seguridad, quien lo dejó vestía todo de negro con capucha, así que no pude identificarlo. Medía más de 1,60, así que no era Megan, y o era robusto o llevaba ropa muy abultada, tampoco parecía Nathan. Ellos serían las únicas opciones, porque lo que había dentro del sobre me sorprendió. Resultados positivos de una prueba de paternidad. Venían del mismo laboratorio donde nos hicimos la prueba hace unos meses, cuando Megan me mostró resultados que decían que Johnny y yo no éramos compatibles. Me hice la prueba 3 veces para asegurarme, y las 3 salieron igual. Ahí acepté la verdad. Pero los resultados recién recibidos dicen que sí somos compatibles, y estoy confundidísimo. No sé cuáles resultados son falsos y cuáles reales. La verdad, siempre me costó creer que Johnny no fuera mi hijo. Nos parecemos mucho y jamás sentí lo contrario. Quien me envió estos resultados quiere jugar con mi cabeza un día antes de la audiencia o quizá hay algo que he pasado por alto. ¿Pudieron Megan y Nathan cometer fraude de paternidad? Llamé al laboratorio, pero obviamente no contestaron a esta hora. Mañana lo primero que haré será ir allí. Ya hablé con mi abogado. Vamos a aclarar esto y me haré otra prueba sin decirle nada a Megan. Tengo la sensación de que mañana obtendré respuestas si la confronto con estos nuevos resultados. Actualización 3. Hoy fue un día larguísimo. Fui al laboratorio con Johnny y mi abogado para preguntar por los resultados que recibí anoche. Antes de hablar con nadie, un hombre que parecía el encargado nos apartó y dijo que fue él quien dejó el sobre, pero no esperaba que yo apareciera. Nos explicó que, la primera vez que nos hicimos la prueba, Megan y Nathan ya habían hablado con él. Tras investigar cuál laboratorio usaba la corte, acordaron que él alterara los resultados para que saliera negativo, de modo que Megan pudiera alegar que Johnny no era mi hijo y llevárselo. Ella asumió que, al enterarme, renunciaría a ser su padre y los dejaría tranquilos. Cuando eso no sucedió y regresé para 2 pruebas más, le pidió falsificar los resultados otras 2 veces. Todo a nuestras espaldas. Le prometió que, cuando obtuviera el dinero del acuerdo, lo haría socio del negocio y él aceptó. Sin embargo, cambió de opinión recientemente porque seguía en contacto con Megan y supo lo ocurrido en la corte.
Como el proceso se alargaba y el negocio tardaría meses, decidió que no podía seguir con alguien tan inmoral, así que me dejó el documento. Se disculpó entre lágrimas y rogó permanecer anónimo. Yo estaba furioso, un desconocido me arruinó por dinero, y quería denunciarlo, pero significaría más complicaciones y no tengo energías. Tal vez alguien lo denuncie si reincide. Yo ya tengo las pruebas para demostrar la paternidad y con eso basta. Luego fuimos a la corte. Antes de la reunión para el acuerdo de divorcio, llevé aparte a Megan. Quedó sorprendida. Le mostré el documento y, al instante, comprendió que sabía del fraude. Fingió inocencia, pero le dije que el fraude de paternidad es grave y le daría una oportunidad de salir sin más problemas si aceptaba mis términos, y además, renunciaba a sus derechos parental sobre Johnny. Aceptó lo primero, pero se negó a lo segundo. Intentó negociar diciendo que era su madre y no podía dejarlo, pero no lo acepté. Ninguna madre haría esto a su hijo. O hacía lo que pedía o le complicaría la vida. Tras 10 minutos de discusión, cedió. Con eso, llegamos al acuerdo, firmó según mi petición y solo faltaba la audiencia final de custodia. Ahí todo salió según lo planeado. Para sorpresa de todos, ella renunció a sus derechos parental sobre Johnny y se fue, pese a haber luchado con uñas y dientes por su custodia durante semanas. Me dio igual, yo gané. Mi abogado y yo volvimos a casa hace unas horas. En unos días firmará los papeles y entonces seremos solo mi hijo y yo contra el mundo. Aunque, en realidad, llevamos meses así. No puedo esperar a que todo acabe oficialmente para seguir adelante. Johnny está feliz y yo también. Así que aprovecharemos este momento.